Vamos a abrir la palabra de Dios nuevamente, como un domingo más. Y estamos siendo confrontados con la palabra de Dios en cuanto a cuál es el oficio del cristiano ante la iglesia, el oficio del cristiano ante la sociedad y el oficio del cristiano en cuanto a la familia. Que prácticamente estos tres puntos habla Gálatas, la epístola. Pablo, en su corrección por los Gálatas, está enfatizando que ya no es el medio para la salvación la ley, ya no es el medio la salvación para los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, sino ya el medio ya lo ha suplido el Señor Jesucristo. Pero sí hay una responsabilidad de parte del Hijo de Dios, el comportarse como Hijo de Dios. Ya no necesitamos que le digamos a nuestro corazón, ama a tu prójimo o gózate, como lo veíamos en lecciones pasadas, sino ya necesitamos ser influenciados por el Espíritu, estando como una cascada, imagínense como una cascada, y para ser beneficiados de esa cascada que nos dé un poquito de frescura, pues hay que meterse. El Espíritu Santo es el encargado de llevar a cabo este fruto del Espíritu. Y en esta mañana vamos a continuar con la paz. Y hoy nuevamente vamos a ser confrontados con esta palabra formada de 3 letras, muy simple, pero que pueden hacer eco en nuestra vida, que Dios permita, y podemos actuar como hijos de Dios. John MacArthur, en su comentario de esta parte del fruto del Espíritu, hace referencia sobre que nosotros como cristianos debemos de posicionarnos. Hagan en cuenta que el fruto, porque es fruto del Espíritu, no es fruto de nosotros, sino es fruto del Espíritu, de tal forma que el Espíritu Santo está en una escalera, en un árbol, y está como pasando los frutos al que está abajo, nosotros. Y entonces nosotros tenemos que poner la canasta, podemos que atinarle, podemos cachar la fruta, y entonces somos beneficiados de eso. No son nuestros frutos, no es el fruto que nosotros podemos producir, sino es un fruto del Señor Jesucristo. Y la paz como introducción es un problema que nos enfrenta a todos. ¿Cómo está tu vida? ¿Está en paz contigo mismo? ¿Está en paz con el que está a tu lado? ¿Está en paz con tu prójimo? ¿Está en paz con los que están alrededor, vecinos? ¿Con los que trabajas? ¿Con los que laboras? ¿O los que te cruzas en el camino? Y bueno, abrimos las redes sociales y buscamos noticias, ¿y qué encontramos? Nada de eso, absolutamente nada de eso. Hay guerras, hay pleitos. Y si de repente entras a Facebook o a estas redes sociales que tienen el algoritmo de que si te enganchaste con un video, ahí te mandan un montón. Si te das cuenta de muchos videos de confrontamientos en la calle, de peleas, y hasta te causa dolor. No te has encontrado con este tipo de imágenes inclusive que hasta te molesta y te hiere. Conocemos pleitos, conocemos riñas, conocemos una guerra que está ahí como que en lucecita amarilla, el Medio Oriente, y no, verdaderamente no hay paz. Ucrania con Estados Unidos, Ucrania con el Medio Oriente y muchas cosas ahí sin solución. El mundo ha tratado de encontrar un medio para encontrar la paz. Por ejemplo, han sabido del premio Nobel.
Han sabido que se les premia a, por ejemplo, Octavio Paz, uno de nuestros escritores famosos, se le dio el premio Nobel por escribir acerca de la paz. Pero no ha funcionado. El mundo sigue estando en paz. ¿O te ha funcionado a ti? ¿Lo has leído? ¿Te ha funcionado de tal manera que esto verdaderamente sí merece el premio Nobel porque me ha dado paz? Hay un día de la paz también. ¿Sí sabías? Hay un día de la paz. Curiosamente, no creo que ese día precisamente se termine la guerra, se termine los problemas de tu casa, los problemas, las dificultades, no se terminan. Existe Naciones Unidas, la famosa ONU, la cual está regularizando pues medios, tratados para que los países no entren en conflicto y entren en guerra. Pero el problema no se ha solucionado. La historia la conocemos, quizás contextos del Antiguo Testamento, quizás nuestra historia de México, hemos advertido que no ha habido paz, al contrario, el ser humano tiene conflictos con el prójimo. Bueno, de eso se va a tratar el mensaje. Quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender la paz. Inclina tu rostro. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra, palabra poderosa. Y no tan solo eso lo podemos abrir, sino podemos recurrir a tu Espíritu Santo para que abras los ojos, para que entendamos tu verdad, para que entendamos la paz, este fruto que es tuyo. Ayúdanos, Padre, ayúdame a mí, te lo suplico, en mi lenguaje, en mi emoción, en todo lo que impida quizás lo que no está en tu palabra. A través de tu Espíritu Santo, obra grandemente y te pedimos auxilio, ayuda, por Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar. ¿Estás en Gálatas? Vamos a Gálatas. Gálatas empieza a ser un contraste entre, vimos toda una serie de cuántos conflictos tenía, más bien de cuántas evidencias de la carnalidad del ser humano florece, que a lo mejor te hayas puesto un chequeo de decir, bueno, esta parte de la carnalidad no entra en mí, porque todos batallamos con distintas formas, distintos aspectos, tenemos conflictos en nuestra carne que todos batallamos, pero sí, al menos, sí te identificaste con algunas de ellas, a lo mejor no todo. El 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y bueno, y cosas semejantes a estas. Y a lo mejor dices, bueno, no, yo no, sí, hay algunas de estas que sí me identifico, pero no todas. Gálatas evidencia que el fruto del Espíritu, como lo veíamos en la primera clase del fruto, que es el amor, que nos hacían la corrección de decirle fruto y no frutos, es de que a lo mejor en cuanto a estas evidencias de la carne, puedes cumplir una o dos o tres, algunas sin duda, pero el fruto del Espíritu la tienes que cumplir todas. Porque es un fruto que no nace de ti,
sino es un fruto que está cerca del árbol de Jesucristo. Y entonces, si eres hijo de Dios, puedes evidenciar verdaderamente esta paz. Y bueno, Gálatas empieza a hacer un contraste entre las obras de la carne. Contiendas, el versículo 20, chécalo. Contiendas, disensiones, herejías, divisiones, rivalidades, enfrentamientos. Y si te detienes un poquito, a falta de paz tienes contiendas. A falta de paz tienes divisiones. A falta de paz tienes rivalidades. A falta de paz tienes enfrentamientos. Y entonces por eso empieza a ser el contraste por el otro lado. El fruto del Espíritu es, empezamos con amor, gozo y paz. Y continúa. Quizás en nuestro mundo, como muchas veces te has enfrentado, es que teóricamente, aunque sabemos que no puede ser, pero supongamos que te encuentras a la famosísima lámpara de Aladino. Todos se saben eso, ¿no? Y entonces la frotas y ya sabes el ritual que se hace. ¿Qué pedirías? ¿Qué pedirías ahorita con tu vida? Que te está robando la paz, que no tienes paz, que no estás teniendo esa tranquilidad en tu corazón. Quizás pedirías la paz con tu prójimo, la paz con tus vecinos, con tu familia, la paz mundial, la paz en la creación, la paz en problemas problemas naturales, de incendios, de derrumbes, de inundaciones. Paz en mi corazón, paz en tu corazón. Que no haya más temores, que no haya inclusive accidentes. Pero este deseo, fíjate que no es malo, es genuino. Es un deseo que nace ¿de dónde? Nace del Edén. En el Edén teníamos esa paz. En el Edén es a partir de el pecado de Adán y Eva donde ya no podemos disfrutar de esa paz. De tal forma que es una paz que hemos perdido. Es una paz que no la podemos disfrutar ante la separación de Dios con el hombre. No puede tener paz. De tal manera que ansiamos la paz. ¿De qué tipo de paz podemos tener presente ante los modelos que están surgiendo en nuestra sociedad para encontrar ese alivio? Porque si te das cuenta, la medicina está enfocado a eso, para que tengas un poquito más prolongada tu vida. Ya hay analgésicos que ya no sufres tanto, ya hay medios para que la angustia, el pesar, el dolor sea menos. Y el mundo se está enfocando a eso. De tal forma que el mundo te puede permitir o te puede decir, puedes encontrar la paz material. Por ejemplo, como casas, comodidades, lujos, vacaciones. ¿Cuántos aspiramos a vacaciones? Y decimos, no, me voy a vacacionar, me voy a la playa y ahí sin duda al ver el mar inmenso, ahí va a estar la paz. ¿Te ha pasado? Que llegas al mar y dices, ¡ay, está inmenso! ¿Dónde está la paz? Buscamos la paz en los aspectos materiales como la tecnología, los coches, celulares, iPads, jubilaciones inclusive, seguros, tu pensión. Y ahí podría decirse, ahí está la paz. Pero vaya fracaso que el mundo ha propuesto para encontrar la paz. Porque todo esto, dice Jeremías 2, y se lo saben, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva. A mí, dice el Señor Jesucristo, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
si tu paz la has encontrado una pizca, por ejemplo, cuando compras tu celular nuevo, ¿no? ¿Te ha pasado? Uy, el celular está nuevo, es nueva generación, el último, y está tu sonrisa, pero poco a poco va disminuyendo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que va caducando, se le va llenando el espacio y ya hasta llega a ser un problema de paz? No estás en paz con tu celular. Entonces, Jeremías no se equivoca en que cisternas rotas hemos cavado para encontrar esa paz. Esa no fue la paz del Edén. Te llegó el pesar cuando, creo que todos acá pudimos experimentar la pandemia, ¿no? Llegó el momento donde no tuviste paz y decir, trabajo, hospitales, no hay servicio, súper, se acabaron las cosas y te tenías que hacer una colota para que pudieras entrar y con un espacio de 1.5 metros, ¿sí nos acordamos? 1.5 metros para que tuviéramos esa distancia, ¿qué? Sana, esa distancia sana, ¿no? Y advertimos que las pandemias, o sea, cuando el rico tenía toda la posesión económica, todo el recurso económico, y lo vimos en las noticias, ¿cuántos empresarios grandes que se ocuparon en sus empresas, el dinero no les alcanzó para que los librara de la pandemia? Esta paz material que el mundo ofrece, como casas, comodidades, vacaciones, tecnología, coches, jubilaciones, seguros, no te va a dar la paz de la vejez, no te va a dar la paz en la enfermedad, no te va a dar la paz en la crisis económica, no te va a dar la paz en la traición. ¿Has sido traicionado? ¿Has sido traicionado? Pregunto. Recuerda, ¿has sido traicionado? ¿Te han traicionado? ¿Tú has traicionado? Esa paz, las cosas materiales, la traición, no alivia la paz que necesitas en tu corazón, la pérdida de trabajo. De tal forma que adviertes que esa paz fue una paz pirata, porque verdaderamente no sirvió. Hay otra paz que ha inventado el mundo, y esta paz se le puede describir como la paz cobarde, porque cuando estás en conflicto con lo que has experimentado en tu vida, y lo hemos mencionado, cónyuge, hijos, trabajo, economía, todos esos conflictos que te acechan. De repente, ¿no será que eres como el avestruz? ¿Qué hace el avestruz cuando ve el peligro? Entierra su cabeza y no enfrenta el problema. O más bien, ¿qué haces cuando no hay paz en tu corazón? Cuando no hay quietud. ¿Será que recurres al alcohol? ¿Recurres a las drogas? ¿A las parranderas? ¿Recurres a estos vicios que aparentemente te dan un poquito de paz? ¿Recurres a la pornografía? Ha sido también a cisternas rotas este problema. Han sido cisternas rotas porque después, es cierto, el pecado es llamativo, el pecado te incita y lo pruebas y dices, es bueno. Eva vio la manzana y dijo, era buena. Pero al último trae consecuencias fuertes. Paz violenta. No tengo paz porque culpamos a otros. No tengo paz porque el que está cerca de mí está contra mí. Y le decimos al que está contra mí cuando es mi prójimo que, oye, cuando tú me declaras la guerra, descubro que no eres mi Edén. No eres ese Edén que nuestro corazón anhela. Y atacamos ferozmente a ese Edén. Atacamos ferozmente a
a ese que te declara la guerra y te lo declara violentamente y tú lo enfrentas violentamente porque lo haces culpable. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos en el principio, cuando Adán y Eva fue confrontado con el pecado y Dios lo buscó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? ¿Y qué le dijo Adán? Comí del árbol, tuve miedo y me escondí. Y entonces le pregunta a Dios, ¿pero qué has hecho? Y entonces le dice, es que la mujer que tú culpamos, ¿no? Culpamos con esta paz. O sea, yo estaba en paz, Dios, yo estaba en el Edén, pero tú me mandaste, ahí va. Y esta es nuestra naturaleza, siempre culpar al otro. Siempre enfocarnos. Nosotros somos las víctimas, somos los que nos hieren, somos los que nos ofenden. No, hombre, somos un pan de Dios. En vez de aceptar la responsabilidad, le decimos, la mujer o el hombre que tú me diste, esa fue la que cometió el pecado. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos tenemos culpa porque no estamos en el Edén. Y si no estamos en el Edén, nos hemos separado de Dios. Y si nos hemos separado de Dios, no tenemos esa comunión de esa paz para con Dios. No la tenemos. Tenemos otra paz que dice, vas a encontrar la paz si violas las leyes. Permítete no cumplir las leyes. No cumplas las normas. Eso podrías tener paz en tu interior. Y eso nos pasa mucho de jóvenes, ¿a poco no? Jóvenes. Que a veces las limitaciones que nos ponen en casa decimos, ay, papá, mamá, ya está anticuada. Ya eso ya pasó de moda. Eso lo experimentaron ellos, pero estamos en la nueva era. Saltarse las normas, pero las normas, algunos dicen, las normas son las que te quitan tu paz, por lo tanto, sáltatelas. Haz lo que quieras y ser feliz. Eso es un eslogan de la psicología, ¿te has dado cuenta? La psicología es lo que dice, tú importas. Tú importas. No, quita todo lo que está a tu alrededor. Tú importas. Peca, no hay Dios, no hay justicia. Haz lo que tu corazón dice. Proverbios 5:3, ábralo. Habla acerca de, cuidado, le está diciendo a su hijo, Salomón le está diciendo a su hijo, aguas con la mujer extraña. Pero esto yo creo que lo podemos aplicar al pecado en general. ¿Qué dice? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. O sea, es cierto, el pecado es seductivo, te atrae. ¿Qué dice más adelante? Si alguien me lo lee. Más, ¿cómo es esa parte más fuerte? ¿Más qué? Más su fin es amargo como el ajenjo. Dulce al paladar, amargo para el estómago. Esta es la paz que el mundo ofrece. Pero ¿de qué paz está hablando Gálatas? ¿Cuál es la paz que verdaderamente podemos encontrar y no tiene fracaso o no es pirata como esta la que nos han querido vender? Hay una paz que necesita tu corazón. Y esa es la paz precisamente que el Señor Jesucristo ofrece para tu vida. Juan 14:27, no lo sabemos todos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz es dulce. No es real. Es real.
No es postiza. Es real porque, familia, iglesia, ¿por qué es real? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios, el Señor Jesucristo, la Trinidad. ¿Quién sostiene con el poder de su palabra la creación? Dios. Eso es real. Eso es real. Como cristianos debemos de advertir que esto es real. Es dulce porque verdaderamente saboreamos cuando encontramos esa paz. Y hay una satisfacción interna, y hay una satisfacción en tu entorno. Es fuerte, es indestructible. No como la del mundo, es postiza, es temporal, es frágil, es falsa, es débil, es amarga. No, la paz del Señor es fuerte e indestructible. El Evangelio es lo que necesitas para encontrar esa paz que perdimos en el Edén. El Evangelio es la respuesta a esa paz que tu corazón está buscando en otras cosas. El Evangelio es la paz que perdimos en el Edén. No estamos en el Edén, pero sí podemos tener destellos que nos pueden mantener firmes cuando estamos encontrados en el árbol recibiendo esa paz de parte del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Pero aquí hay un problema. Y quisiera hablar en general, aunque muchos hermanos de esta congregación sin duda han respondido a ese mandato o esa humildad y humillación que Dios ha puesto en su corazón para sentirse necesitados del Evangelio y de esa paz. Pero por si no, y es que en la Biblia nos lo recuerda, que muchos en aquel día me dirán Señor, Señor. Pero ¿qué si hay aquí en la iglesia gente que no ha tenido esa cercanía, esa paz, esa comunión? Porque si no la tienes, estás en un verdadero problema. Si tu afán está en las cosas terrenales, si tu afán no está buscando o estando bajo ese árbol que te está dando esa paz, que es el Espíritu Santo, el fruto, tú estás en un problema. Tu trabajo no te lo va a dar. Esa paz, la salud, el cónyuge, tus hijos, el gobierno, la política, no te lo va a dar. Estás ante un problema de un Dios santo y justo. Él está airado, lo dice Salmos. Salmo 7, Dios es juez justo. 11, Salmo 7, 11, Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Airado, no en paz. Airado, está contra ti, no en paz. Esto te debería de quitar el sueño. Esto verdaderamente te debería de despertar en la madrugada y decir, no tengo paz. Yo quiero disfrutar de esa paz y no quiero que este juez justo esté irado contra mí porque soy un impío. Tu mayor enemigo no es Satanás. Entonces, porque si no estás gozando de esta paz y si no tienes paz para con Dios, tu mayor enemigo no es tu pareja, no son tus hijos, no es ni siquiera Satanás. ¿Quién es? Dios es juez y justo, lo dice. Él está airado contra ti. Muchos pensamos que cuando se vayan al infierno, y eso lo pregunto mucho de repente a mis alumnos, y dicen, bueno, yo creo que Satanás es chido, por lo tanto no vamos a sufrir mucho porque va a gobernar Satanás. Estás en un grave error. Satanás es arrojado al infierno. Satanás tiene que cumplir una justicia y él no va a gobernar el infierno. Lo gobierna Dios juez justo. Temed aquel, dice Mateo 20, 28. Vamos a buscarlo. Mateo 20, 28.
Espero no equivocarme. Sí, sí me equivoqué. No, es Mateo 10. Sí me equivoqué. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. A este tienes que temer. Así que teme al Señor. Y si el Espíritu Santo te está ahorita redarguyendo y te está incomodando y te está metiendo en conflicto, Dios busca la paz. Porque a pesar de que vemos a un Dios juez justo, que Él está airado contra el impío, a pesar de eso, Él viene en son de paz. Es curioso, porque nosotros, humanamente, lejos del Edén, lejos de Dios, separados de Dios, cuando alguien nos ofende o alguien se enfrenta contra mí en rebelión, en problemas, en discusiones, en llevar la contraria y todos los problemas que tú tienes, que yo también tengo. Nos indignamos, ¿no? A este tipo. O sea, ¿cuándo la voy a soportar? ¿Cuándo lo voy a soportar? Le dejamos de hablar. Le decimos, mira, deja pensarlo y después, ven después. Pero ahorita no, ahorita aléjate. Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. Él nos busca. Él nos abraza. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Nos busca para reconciliarnos con Él. Dios podría haber mandado otro diluvio. Tiene todo el poder, ¿no? Para cumplir su justicia contra nosotros que nos hemos rebelado contra Dios. Él podía haber mandado desde hace mucho tiempo, personalmente en mi vida, un ejército, a lo mejor no un ejército, con un ángel tuviera, pero a todos los que cometen pecado y todos los impíos, pudiera haber mandado a muchos ángeles con espada de fuego y consumirlos. Pero ¿se acuerdan qué pasó el día cuando el Señor Jesús nació? Gloria a Dios en las alturas. Los ángeles estaban cantando. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. El mismo que estaba enojado busca la reconciliación. Vayamos a la 2 de Corintios. El mismo que estaba enojado busca la reconciliación. 2 de Corintios 5 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo ¿estás conmigo? Al mundo, y tú eres parte del mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores con Cristo, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No sé qué vas a hacer. Si pasar por alto esta palabra, esta oportunidad que Dios tiene para con tu vida de arrepentimiento, de dejar de buscar paz en otros lugares. El Evangelio nos devuelve el Edén. El Evangelio nos lleva a ese Edén que hemos perdido. Por caminos de paz, dice Lucas
Lucas 1 del 77 al 79. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Porque si tenemos esta reconciliación con Dios, juez y justo, si Dios ya no nos ve airado y enojado, entonces podemos cantar con el salmista, ¿no? En paz, ¿qué? Me acostaré. Y así, no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Y es curioso, pero ¿verdaderamente estás en paz para con Dios? Si estamos en paz para con Dios, tenemos nuestras necesidades suplidas. Tenemos sus alas que están cubriendo dio su vida en rescate por ti. ¿Qué no hará por los que ha salvado? Él enjugará toda lágrima. De tal forma que ahora que estamos en paz para con Dios y hemos reconocido que no había justicia alguna en nuestra vida, sino había que morir un justo por los impíos, entonces ahora podemos ser portadores de paz. Así que tu mayor problema no es tu prójimo. Tu mayor problema es acá, con Dios. Porque si estás bien con Dios, entonces estás en paz con los que están a tu alrededor. Entonces buscas, como lo dice Corintios, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Alguien que represente. ¿Qué va a representar? La reconciliación. La reconciliación. No la dificultad. No la guerra. No por llevar la corriente. No, la contra. No, sino la reconciliación. Si el Espíritu Santo verdaderamente mora en ti, tú vas a buscar la reconciliación. Entonces, si somos portadores de paz y tenemos esta encomienda de que somos embajadores con Cristo, ¿cómo crecer en esta parte? ¿Cómo acercarnos al árbol? El crecimiento espiritual es un mandato del cristiano, de Dios hacia el cristiano. El crecimiento espiritual. Filipenses 4:1. Vayamos a Filipenses 4:1. Y es la lectura que leíamos. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir. Evodia y Síndique estaban siendo exhortados para que tuvieran este sentir, esta dificultad que tuvieron de haber perdido su Edén. Sean de un mismo sentir. En él, ¿dónde? En el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas. Y 4 dice, regocijad del Señor siempre. Y eso lo aprendíamos hace 8 días. Fuimos exhortados para que buscáramos ese gozo en Dios. Otra vez digo, regocijaos. 5, vuestra gentileza sean conocidas de todos los hombres. El Señor está cerca. Y entonces, ¿cómo crecemos en esta paz? ¿Cómo la paz puede tener control inclusive de tu vida? Bueno, el fruto del Espíritu. ¿Cómo puede tener control de tu vida?
Y aquí, porque si estás en dificultades, si estás en problemas y si eres guiado por el Espíritu Santo, hay un remedio para recordar esa paz. Por nada estéis afanosos. Y los que nos hemos reunido los domingos hemos sido muchas veces exhortados porque somos olvidadizos, y a Dios gracias porque podemos abrir su palabra siempre en este versículo y aprender cosas nuevas. Y los jueves hemos meditado sobre esta parte de Filipenses. Por nada estés afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Por nada estés afanosos. Porque si estás siendo guiados por el Espíritu Santo, tú vas a ser sensible al llamado ¿de qué? De rogar al Señor, de ir al Señor en oración y decir, aunque tú lo sabes, Dios, pero quiero decirte mi sentir. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Ruego con acción de gracias. Y después dice, después de eso, después de que, no es de que Dios no sepa nuestras oraciones, más bien nuestro corazón descansa al decirle, Dios, tengo esto, tengo este problema, tengo esta dificultad. Después de darle gracias a Dios por lo que es, su soberanía, su poder, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un cristiano no está lejos de padecer dificultades. Un hijo de Dios no está apartado para que Dios lo vuelva a poner en el Edén. De hecho, difícilmente. Pero sí puede gozar de una paz a través de la dificultad, a través de la adversidad. Y precisamente así es como demostramos la paz. Porque si no, ¿cómo se demostraría si todo estuviera en paz? Oración con acción de gracias, con ruego. Leer la Biblia también te pondrá en sintonía con tu Creador y pondrá paz. Dice el Salmo 119, 65, mucha paz tienen a los que aman. ¿A los que aman? Más fuerte, ¿a los que aman? Tu ley. ¿Qué tanto amas la ley? ¿Será que porque no amamos la ley del Señor, desconfiamos de Dios? Si no hay paz en tu corazón, ¿no será que porque no confías en Dios? Y entonces no recurres a la oración, no recurres a la acción de gracias y no confías nada en Dios. Y si no confías en Dios, ¿no será que no conoces la grandeza, el poder, la soberanía, la misericordia, el amor, la potencia, la omnisciencia, todo lo que es Dios? Por eso te afanas. Por eso tu afán está presente. Por eso no hay paz contigo interno. Tú guardarás en completa paz. ¿Se acuerdan de ese canto que entonamos? Aquel cuyo corazón en ti persevera. La paz, o sea, si no estás cerca del árbol donde el Espíritu Santo te está mandando esa paz, si estás alejado, buscando las cosas materiales, buscando la paz que el mundo te ofrece, es sin duda una clara muestra que no has conocido el Evangelio. No has conocido el Evangelio. Obedecer al Señor es tan importante también para tener paz. El salmista en todo el Salmo 38, David advertía que no tenía paz. Salmo 38, no, nada hay sano en mi carne. ¿Te acuerdas de la confesión de David? Cuando David pecó contra Betsabé,
contra Urías, contra Dios, contra su pueblo. ¿Te acuerdas? Y él reconoce su error y dice: no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mí. Si lo estás leyendo, y si no te lo digo, a causa de mi pecado. Obedecer a Dios es una seguridad de tener paz. Paz para con Dios. Y sin duda paz para con los tuyos. Desobedecer a Dios es una amargura interna. Es un conflicto a tu alrededor que te orilla a acusar a otros porque no tienes paz. Y entonces acusas a otros. Otra vez, la psicología, porque tú eres un pan de Dios. Termino con esto. ¿Cómo reflejamos la paz para con... O sea, el punto es que teníamos una enemistad contra Dios, y no precisamente tú contra Dios, porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados y no sabías que había Dios. Estabas lejos de Él. Pero Dios, que conoce todo, Él sí tenía una molestia. Él sí estaba molesto con tu actitud, porque fuiste formado por Él. Y una creación que es formada por Dios, ¿qué merece? O sea, Dios te creó. Dios te creó. Pero Él decidió perdonarte para traer paz. Él decidió buscarte para traer paz. ¿Qué pasa cuando te ofenden? ¿Qué pasa cuando alguien está buscando la paz y rehusas a tener paz con tu prójimo? Creo que perdonar, o sea, es curioso porque recibimos el perdón de Dios y somos consumidores de eso, ¿no? Hay muchas iglesias que se enorgullecen de eso. Dios te provee, Dios es milagroso, Dios es poderoso, Dios te sustenta, Dios te cuida, Dios te bendice, y te llena de bendiciones. Pero ¿qué pasa con nuestra actitud cuando estamos contra nuestro prójimo? Y está el pecado presente, porque el pecado va a estar presente en esta vida hasta el último día de tu vida va a estar presente. No estamos en el Edén, y te rehusas a perdonar. Decidimos vengarnos, somos fríos, somos distantes, lo hacemos sentir miserable, lo hacemos sentir ignorado, lo tiene que pagar. Empezamos a hablar mal de ellos, empezamos a hablar de su pecado, empezamos a publicar la maldad que hay en su corazón porque pecó contra mí. Lo vemos como nuestro enemigo y no como nuestro hermano. Quiero terminar con 2 pasajes. Y es Efesios. Ahorita te digo el demás, Colosenses, pero Efesios 4:31. Efesios 4. ¿Cómo se cultiva la paz? ¿Cómo demuestras que hay paz para con Dios y entonces eres un portador de paz? ¿Cómo? Que a pesar de que el pecado duele, porque verdaderamente el pecado duele, el pecado ofende, el pecado agravia, el pecado destroza, el pecado te va a arruinar, eso sin duda. Pero Efesios nos dice cómo debemos de afrontar esto. Efesios 4, 31 y 32. Es curioso porque buscamos a psicólogos para que nos ayuden a amarnos a nosotros mismos, porque estamos con la autoestima baja,
o porque soy incomprendido, o porque soy un rebelde. Los pequeños, los adolescentes, los mandan al psicólogo por ello. Mandan al psicólogo para que la unión conyugal vaya progresando, para que seas aceptado. Pero Efesios, la palabra de Dios es muy simple. Es muy simple y es un mandato. Y es un mandato que lo tenemos que hacer. Quítese, dice, quítese. ¿Y qué es quitar? ¿Cómo está este verbo? ¿Cómo está este verbo? Es un mandato. Mi hermano Gama, ayúdenos con esto, que usted nos puede darle esta idea de cómo está este verbo. Quítese. Es un imperativo. Gracias, hermano. Es un imperativo. Es una orden. Quítese de vosotros toda, ¿estás conmigo? Léelo. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Te das cuenta? ¿Le has dicho a tu corazón orgulloso? Porque es curioso, le podemos decir a Dios, Dios, quítame eso. Espíritu Santo, ayúdame a que esto sea quitado. Pero no, este es un mandato para ti. Ni tan solo le dice a los predicadores, quítale de mis hermanos, o sea, los que estamos acá, nos dice Dios, quítale de la iglesia, quítale la amargura, quítale el enojo, quítale la gritería, quítale la maledicencia, la malicia. No, está hablando a ti, hermano. Está hablando a ti. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. (32) Antes sed, ¿qué? Benignos unos con otros. Checa, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Mi hermano, si tú tienes un conflicto con tu hermano, si tú tienes un conflicto con tu prójimo, tú no has creído en esto. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tú no has creído la falta, la magnitud de tu pecado contra Dios para reclamar una justicia para ti, que todo llevar a cabo este mandato. En otras palabras, si tienes conflicto con tu hermano, si no lo has perdonado, no has entendido el mensaje del Evangelio. No lo has entendido. Porque Él perdonó, Él te perdonó, como también Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Será que tu justicia es mayor que la de Dios? ¿Será que tu pureza sea mayor que la de tu prójimo? ¿Te das cuenta que esta paz puede traer alivio a tu corazón? Solamente humillarte, solamente dejar el orgullo, el ego, el yo, y sujetarnos a esta parte de quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Este es el camino a la paz con otros. Este es el camino a la paz con otros. Primeramente necesitas tener esa paz que puedes tener con Dios a través de Jesucristo. Y si la tienes, entonces este mandato es suave, es fácil. Colosenses 3, del 12 al 13. Fíjate que leyendo este pasaje, la vida del cristiano y la vida y el evangelio, nada que ver con el mundo, De hecho es todo lo contrario. Todo lo contrario. El mundo te dice, bueno, si te ofendió, pues tú oféndele. O sea, si te ignoró, pues tú también ignóralo.
La vida del cristiano nunca se trata de hacer bien a los que nos hacen bien, sino más bien bendecir a los que nos hacen mal. Aquí lo dice, vestíos pues, otra vez, es un mandato, vístete, ponte el ropaje como escogidos de Dios, porque si no perdonas a tu hermano, porque si hay una rivalidad, entonces no eres un escogido de Dios. Déjame decirte, de acuerdo a este versículo de Colosenses, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Te das cuenta cómo Dios te describe santos? Santos tú, santo tú, a través de la muerte de Cristo Jesús, somos santos. A través del sacrificio, a través de su sangre preciosa, Dios nos ve santos. Y no precisamente estamos batallando en esta carne, pero Cristo pone su vida por nosotros y Dios nos ve a través de su Hijo amado, el perfecto, el que dice, en esto tengo complacencia. ¿Se acuerdan de ese evento? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿Cómo te vas a vestir? Si nunca te has vestido de esto, ¿cómo te vas a vestir ahora cuando tienes ira contra tu prójimo? Cuando tienes dificultad. Vestidos pues de entrañable misericordia. Amados, dice, amados. De benignidad, de humildad. Ah, no, pero yo no soy humilde. Ese es un problema del ser humano. Y es un problema del que ha perdido la paz, del que ha perdido el Edén. Porque no hay humildad. No reconoce su miseria. No reconoce su fracaso. De mansedumbre, ¿de qué? Después, de paciencia. ¿Tienes paciencia? 13, continúa. ¿Qué dice? Soportándoos unos a otros, es cierto. Ahora, es curioso, soportándoos. Aquí, ¿qué te quiere decir? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo? Colosenses, oh Dios. ¿Qué quiere decir? Es inevitable pasar por dificultades. El que está a tu lado va a pecar contra ti. ¿Por qué? No estamos en el Edén, otra vez. Somos descendientes de Adán y Eva y tenemos esa sentencia que hasta nuestro último día de existencia vamos a luchar contra el pecado. Aquí el punto es, ¿qué hacemos cuando hemos ofendido? Soportándoos unos a otros. Dilo y dítelo a ti mismo. Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Qué pasa? ¿Te cuesta trabajo perdonar? Aquí está el problema. Porque si no te soportas, porque si no perdonas, entonces Dios no te ha perdonado. Porque no, de la manera que Cristo os perdonó, de esa misma manera, tú también tienes que perdonar. Así hacedlo vosotros, termina el versículo 13. Y sobre todas las cosas, vestíos de ¿qué? Vestíos de amor. ¿Qué es el qué? El vínculo perfecto. ¿Has perdido la paz? ¿Has perdido el Edén? Lo puedes encontrar. Lo puedes encontrar. Pero no precisamente buscando la paz como medio de satisfacción. Busca a Cristo. Él, la persona de Cristo. La perla de gran precio. ¿Se acuerdan que habría que encontró la perla de gran precio, vendió todo, se deshizo de él y escondió esa perla de gran precio? Es una figura maravillosa. Que no te importe todo lo demás, sino a Cristo. Y entonces Cristo va a hacer que puedas perdonar. Y sobre todas estas cosas, el vestidos de amor en el vínculo perfecto. Y termina este pasaje con el 15.
¿Y la paz qué dice? No gastes en psicólogos. En serio, no gastes. Son fuentes ¿de qué? Cisternas rotas, gracias. Son cisternas rotas. No gastes en psicólogos. Los psicólogos buscan tu bienestar, lo tuyo, tu ego. Aquí está la solución. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a los que asimismo fuiste llamados. Para esto fuiste llamado. Otra vez, eres portador de reconciliación. Eres portador. Eres un medio para que la paz exista. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a los que asimismo fuiste llamados. Para eso te llamó Dios. Para eso. No para llevar pleito, no para llevar ira, no para llevar celos, no para tener un enojo, no para almacenar rencor. No, fuiste llamado a un solo cuerpo. Y ser agradecidos. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué rencor hay? ¿Te cuesta trabajo perdonar? ¿Lo puedes hacer a un lado? Cristo en la cruz pagó una deuda que Él no merecía. El pecado puede podemos encontrar una similitud, algo así. No sé, llego a la casa de mi hermano, tiene un jarrón que le regalaron de la India, jarrón muy caro, no sé, 100,000 pesos, supongamos. No tengo 100,000 pesos. Llego y rompo su jarrón. Rompo su jarrón. Mi hermano lo conozco de repente en las cosas que le ha costado a veces, pues, se pone. Pero después reflexiona y me dice, no te preocupes, no te preocupes. O sea, ¿quién va a ir hasta la India, comprar el jarrón y me lo repones? ¿Cómo se llama eso? Perdón. ¿Cómo se llama eso? Planeé mal la historia. A mi hermano le gustó el jarrón, lo vuelvo a reembobinar la historia. A mi hermano le gustó ese jarrón y lo compró. Lo compró con sus ahorros porque le gusta el jarrón. Lo compró. Yo lo destruyo y me dice, no te preocupes, no te preocupes, te perdono. ¿Qué está haciendo? Pagando una deuda que yo tenía. Pagando una deuda que yo cometí. Pagando una deuda que ni siquiera podría pagarla. Eso es perdonar, familia. Si no tienes paz para con Dios, no puedes tener paz para con los tuyos. El Señor Jesucristo vino a traer paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo no la da así como lo hemos reflexionado hoy. Vamos a cantar un canto al último de nuestra reunión que se llama Mi paz te doy a ti, mi amor te doy a ti, ese amor que el mundo no entiende. Cuando estés cantando este canto, ve a tu prójimo y dile, mi paz, esa paz que Dios me ha dado, yo te la doy. Yo te la entrego, yo. No importa que yo sea el ofendido. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Perdimos el Edén, Padre. Y eso fue sin duda porque nuestro mayor ejemplo, Adán, el que hubiéramos dicho, él nos representa, cometió pecado. Así como nosotros también hubiéramos pecado contra ti, justo, juez justo. Pero tú
nos puedes devolver el Edén a través de tu Hijo Jesucristo. Podemos tener paz para contigo porque creemos en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, perfecto, sin pecado, cumplió la ley. Una sangre preciosa que cubre mi maldad, la maldad de mis hermanos. Y entonces por ello, Padre, ahora podemos perdonar y podemos llevar esa paz a mis hermanos. Ayúdanos, Padre, a obedecer, a obedecer este mandamiento. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre, por Cristo Jesús. Amén.